Qué privilegio para mí tener el documentalista más importante de la República Dominicana y el más destacado, aunque él no sabe qué le va a pasar en esta silla. Es tiempo de que empiece. Bienvenido, René, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y lleno de curiosidad. ¿Ah, sí? Sí, porque ¿para qué voy a ver? ¿De qué vine a hablar contigo? No, la que tiene curiosidad soy yo y toda la audiencia nuestra por conocer tantos años de trabajo, tantos años de trayectoria, de paciencia para crear un proyecto como lo has tenido tú. Estamos hablando de que tú iniciaste como a los 16 años. ¿Quién fue que te empujó? ¿Quién te influyó? ¿Qué fue lo que viste que te marcó? Y tú dijiste, yo quiero ser cinematógrafo, yo quiero hacer cine, yo quiero crear historias, documentar momentos. Mira, el cine para mí es una pasión desde muy joven, pero ¿cómo surge esa pasión? Fíjate, yo me hice esa pregunta hace poco y me puse yo a pensar dentro de mí, ¿cómo fue que yo...? Y empecé a recordar mis primeros contactos con el cine. Yo llegué al cine por casualidad, porque siendo niño, en la época de los 12 años, que poca gente recuerda, aquí se vivía un terror enorme que no se podía salir a la calle. Entonces, vecino mío había un señor que le gustaba mucho el cine, pero no le gustaba ir solo. Entonces, le pedía permiso a mi madre para que lo acompañara. Eso era como una garantía de que no le iba a pasar nada, que andaba con un niño. Entonces, y que no estaba haciendo lo malo o contra el momento. Y entonces me llevaba a mí para acompañarlo. Y entonces ahí fue mi primer contacto con el cine. Tiempo después, yo he comprado esas películas que yo vi en esa época, que recuerdo imágenes y ha sido fabuloso. Te digo algunas. ¿Cómo así? Quiero saber sí. cuáles han sido. Espartaco de Stanley Kubrick, Ben-Hur. Y vi una que se llamaba El regreso del infierno. Esa no la olvido. Oye bien, El regreso del infierno. Porque había una secuencia que no la olvidé y la volví a ver en un DVD y ahora digo, wow. Entonces, ¿qué sucede? Eso, digamos, pasó en la infancia. Pero luego, yo desarrollé en el estudio de la historia un amor profundo por este país. ¿Tú ves? Sobre todo después de ir a Nueva York y fuera del país donde no todo el mundo valora lo importante de esto. ¿Cómo yo podría conjugar mi pasión por el país con ese amor por el cine? En los años 70, vuelvo otra vez, yo estoy marcado, pero tengo que mencionártelo por los 12 años. Sí, claro. Por el periodo de 12 años, ahí fue que desarrollé mi adolescencia. Había en América Latina un creciente movimiento que llamaban el movimiento del cine militante y del nuevo cine latinoamericano. De hecho, en 1968 se celebró en Viñas del Mar el primer encuentro de cineastas de la América Latina. Y ahí surgió el nuevo cine latinoamericano. Entonces, aquí en el país, nosotros buscamos una manera de cómo hacer cine vinculado a la realidad social dominicana. ¿Ves? Cómo hacer un cine que fuera contestatario del estado de opresión y de represión y de ausencia casi total de las libertades públicas. Ahí empezó mi educación en el cine. Entré a la universidad a un curso que estaban dando, que era de cine militante, se llamaba el grupo. Después entré a otro que estaba en Bellas Artes, en la azotea, que se llamaba Cine, ¿ves? Y ahí grabábamos con camarita 16 milímetros, íbamos para el río Osamo a grabar, y ahí empezó esa pasión. Pero ¿qué sucede? Que después yo entré a trabajar en la primera empresa de cine que había en este país, se llamaba Productora Fílmica Dominicana. Así es. Pero estamos para eso. Tú tenías ya ahí como 19 años aproximadamente. Exactamente. Entonces, en ese avatar de estudiando en la universidad y trabajando en la Productora Fílmica, yo dije, ¿cómo yo podría hacer una película dominicana que resaltara los valores y que no era posible? No era posible. Entonces, ¿por qué no era posible? Porque no había posibilidad en este país de hacer cine de 35 milímetros. Los jóvenes de ahora que están incursionando en el cine han llegado en la época de la tecnología digital. En la época dorada, por así decirlo, dorada, tienen de los recursos. Claro, y que todo está aquí. Pero antes, el 35 milímetros había que procesarlo fuera. O sea, había que mandar a revelarlo. Estas cámaras, cuando yo recuerdo, eso es interesante, estas cámaras de 35 milímetros, digamos que esta fuera una escena, tú y yo, en una película. Y él, acción, y empezaba a rodar esa cámara. Cada rollo de eso tenía media hora o 20 minutos. Y entonces, cuando decían corten, ¿ves? Y se acabó el rollo, bueno, cambié el rollo. El tipo tenía que sacar una vaina pesadísima, con unas cosas negras, sacar la cosa para que no se vaya a velar, porque un rayito de luz, oigan. Entonces, con un cuidado extremo, meterla otra vez en la lata y mandarla para Estados Unidos. Entonces, tú y yo tenemos que esperar 2 y 3 días
que allá la revelaran para ver lo que ellos llamaban el rush. Y entonces nos teníamos que nosotros ver como 2 o 3 días después, ¿oíste? A ver si había quedado bien, a ver si estaba bien de luz, a ver si la iluminación, aquí el detalle estaba bien, a ver si tú estaba bien maquillada. Todo eso había quedado varios días y carísimo. Figúrate toda la dificultad que había aquí para hacer una película. O sea, que era casi imposible para los arriesgados, la juventud, pensar en la cinematografía como una posibilidad de trabajo, como una posibilidad de crear arte. Claro, eso era remoto. Por ejemplo, la productora fílmica dominicana lo que hacía era el noticiario Panorama Dominicano, que se pasaba en esta sala de cine, aquí se llegó a pasar antes de la película, y eso era en blanco y negro. Y se pasaba, y también hacía el noticiario nacional que se pasaba en Reintel. Esos noticiarios tenían la característica de que eran en blanco y negro y que se hacía sonido óptico. El sonido óptico es una barra que tenía el 35 milímetros, que eso era lo que yo hacía. Pero entonces, en esa etapa de descubrir y de intentar y de hacer cosas entre muchachos, estabas en la universidad. Y entonces, Sí. ¿qué estabas estudiando? ¿Comunicación social? Correcto, comunicación social. Y de ahí entonces entras en el 77 a trabajar en el Listín Diario. Bueno, trabajaste casi en todos los periódicos de este país. Ah, no, pues ya tú me seguiste, tú me tienes expediente. No, pero, ¿Tú estabas en el DNI o en la el CIA? DNI, la CIA, el DNI, el FBI, todo el mundo. Espérate. Entonces, bien pendiente. Entonces, ahí en el 77, entonces empezaste a acariciar el trabajo periodístico de alguna manera. ¿De qué escribías ahí? Mira, lo que sucede es que yo estudié comunicación social, pero paralelo yo seguía trabajando en la productora fílmica y vinculado al quehacer cinematográfico. Entonces, mi primer escrito sobre cine lo publiqué, me lo publicó doña María Ugarte en El Caribe, ¿ves? Y después yo seguí publicando en otro periódico. Pero ¿qué sucede? Que las publicaciones que yo hacía eran de películas que me habían impresionado sobremanera y que yo tenía una serie de reflexiones como de ella. Pero yo escribía, después escribí la crítica de cine de última hora y en un tiempo escribí también la de la noticia. En el mundo del cine yo he pasado por casi todo el proceso. Desde operador de proyectores, yo iba a dar películas por los campos, hasta reportero gráfico, eso que están haciendo ellos ahora, hasta vender taquilla para la kermesse esa que damos una película a beneficio de algo, sí, de una actividad. De estar detrás de la cámara y de estar en los laboratorios revelando. O sea, yo he hecho de todo. Lo que pasa es que la gente no conoce el background mío del mundo del cine detrás. ¿Has pensado alguna vez de que las palabras no sean importantes a la hora de contar una historia? Sobre todo en el documental que las usas, o sea, pero que utilizar esas imágenes para que sean más impactantes, igual que el sonido, que las palabras, ¿las has pensado alguna vez? No que lo he pensado, que yo soy partidario de la tesis de uno de los teóricos soviéticos del cine que estableció que en el cine el texto debe ser un pretexto. Y eso lo he tratado de hacer en esta película. Bueno, me estoy adelantando. No importa. He tratado de aplicar. El cine, eso deberían comprender los jóvenes que están haciendo. En el cine, el texto debe ser un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Un pretexto para que las imágenes hablen. ¿Ves? Y claro que lo he planteado desde el principio. La imagen debe tener o tiene una fuerza comunicacional, ¿ves? Que muchas veces la palabra la estropean. ¿Ves? O sea, que mejor ni decir nada, que la imagen lo diga todo. Pero claro, eso sería lo ideal. Que de hecho hay muchas películas modernas que no tienen... bueno, hay una que se ganó en Hollywood que se llama El Artista, creo que era de unos bailarines. Sí. Esas no hablan. Sí, ¿ves? para nada. Pues, y eso es una maravilla, porque es un placer ver esa película. O sea, si tú que has rodado tanto, que has hecho prácticamente todas las áreas del cine cuando joven, ya cuando adolescente, y después que entras al periódico a hablar de tus experiencias del cine, después pasas a trabajar en la televisión, estamos hablando de Reintel, Colorvisión. ¿Qué tú hacías en esos canales? ¡Wow! Pero es verdad que estaba con el DNI. Tuve que llamar al jefe de la policía para esto, para tener datos más concretos. O sea, ¿qué hiciste por esos lados en la televisión? ¿Con quién te codiaste? ¿Qué hacías? Pues fíjate una cosa, en productora fílmica dominicana, yo era encargado del departamento de sonido, o sea, yo grababa los locutores y grababa los noticiarios del cine, o sea, la banda órdica, hacía mezcla, todo ese mundo del cine. Entonces, de ahí se abrió una plaza en Teleantillas, cuando se inauguraba Teleantillas, que fue un acontecimiento, el acontecimiento más importante de este país en la televisión se produjo 79 con la salida de Teleantillas, antes de salir al aire. Entonces, a mí me contrataron para Teleantillas. Estando en Teleantillas, me pasaron a un departamento que se llamaba
ver películas y clasificar. Yo era como la censura. Ver películas, series, todo lo que se pasaba en Tilantilla antes ya tenía que verlo. Y yo estudiaba ahí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, muchas veces hasta más tarde, viendo películas. Bueno, pues Oye, eso es un buen trabajo. pero te estoy diciendo, o sea, ahí yo vi desde las películas de Orson Welles que no se han publicado, que no se estrenaron aquí, hasta todas las películas del cine mexicano, en fin, todo yo veía ahí. Había en Tilantilla un programa que se llamaba El Gran Evento, que ahí se empezaban las mejores películas. Yo tenía que escoger las mejores películas para ese sitio. Para que funcionara Sí, con la audiencia. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que después de ahí pasé a hacer eso mismo en el Canal 9, pasé a eso de ver las películas. Ahí fue que me surgió a mí la idea del largometraje documental dominicano. Cuando yo viendo todas esas películas, dije, pero ven acá, hay tantos detalles que se aproximan a la realidad dominicana que yo podría levantar una historia sin tener que involucrarme en la complejidad de contratar del 35 milímetros, de todo eso. Y entonces, eso me empezó a germinar ahí. No fue que salí, ya se me empezó esa idea y de ver tantas películas, yo agarro un pedacito de cada película y armo otra. Claro, o sea, y justamente en esa etapa tú terminas tu carrera de comunicación, Sí. entonces tú dices, bueno, yo creo que voy a hacer algo, y ahí llega Tras las huellas de Palau, ahí por ahí llega. Exactamente. Óyeme, me estás impresionando. No, la idea no es impresionarte, la idea es que de verdad juntos vamos a conocer un poco de tu historia. Sí, claro, porque entonces René. ahí es que cuando yo digo, bueno, si yo voy a hacer cine, déjame empezar por seguir los pasos a quien fue el primero. Y aquí el primero que hizo cine en este país se llama Francisco Arturo Palau Pichardo. ¿Ves? Y entonces yo dije, yo voy a hacer un documental sobre ese señor. Y me empecé a investigar sobre él. Y entonces, don Pedro Troncoso Sánchez, que era presidente del Instituto Duartiano, había dado una conferencia en el Dominico Americano sobre su experiencia en esa película. ¿Ves? Entonces yo lo visité a él, le hice una entrevista y él me contó la historia y me consiguió los fragmentos de 35 milímetros que se hizo de película donde él aparecía y que están en mi libro escrito sobre cine, ese artículo. Entonces, ahí yo indagué sobre los parientes de este señor, conseguí fílmica de él, o sea, yo he rescatado esa primera fílmica de Palau y está también en ese documental. Y debuté, digamos, como realizador con ese documental en el 1982 en el Museo de Historia y Geografía. Digamos que ese es el inicio de mi carrera como realizador ya, cuando salgo y muestro ese trabajo.